Buenas tardes a todos y gracias por asistir a esta presentación. Hace ya un año tocó a nuestra puerta Central Lechera Asturiana y la verdad es que viniendo de una compañía con una importante garantía de calidad y aval científico, decidimos escucharlos y saber y preguntarnos qué era eso de la revolución de la microbiota y del proyecto 39 Su proyecto nos gustó desde el principio porque aportaba valor, novedad y la posibilidad de implantar un servicio diferenciador, que es lo que buscamos para las farmacias Avantia. Hoy tenemos la suerte de contar con el doctor Ramón de Cangas, dietista, nutricionista, doctor en biología funcional y molecular, licenciado en biología sanitaria. También contamos con Laura Sánchez. Ella es diplomada en nutrición humana, es dietista, nutricionista en Capsa Food y del proyecto 39 dentro del Instituto Central Lechera Asturiana para la Nutrición Personalizada. Y por último, también está con nosotros Teresa García, que es delegada comercial de Central Lechera Asturiana y nos dará algunas claves sobre la implantación del servicio en la farmacia. Como sabéis, en Vidafarma, antes de lanzar un proyecto a todo el universo de farmacias Avantia, nos gusta pilotar los proyectos y tener un feedback de las farmacias que lo componen. Para ello, os dejo con Maribel, consultora de Avantia Plus Gestión, que ha hecho el seguimiento de este proyecto y que nos contará algunos de los testimonios de las farmacias integrantes de este pilotaje. ¿Qué opinan estas farmacias pilotos que, como bien ha dicho Sandra, han entrado dentro del proyecto? Como sabéis, siempre contamos con estas farmacias para que nos cuenten su experiencia y le hemos pedido, por favor, que nos dijeran qué pensaban y cuál había sido su experiencia. Esto es lo que nos han dicho. La farmacia de Cándido González de San Fernando nos ha contado que el estudio de la microbiota intestinal es una nueva posibilidad para muchos enfermos que no encuentran mejoría con sus tratamientos tradicionales. Es una oportunidad para nuestras farmacias de estar a la vanguardia y así ayudar a los pacientes a recuperar su bienestar. Farmacia María Teresa Morán de la farmacia Prieto Morán de Lepe, en Huelva, comenta que resulta fácil recomendarlo por su efectividad y el buen sabor. El que prueba, repite, cosa que también nos agrada. Farmacia Lomelino de Fuenlabrada nos comenta que dos motivos por el que apostaron por este proyecto pilotaje fue, en primer lugar, la garantía de Central Lechera Asturiana por su experiencia y la calidad, y además porque consideraron que estos productos eran productos innovadores. Y la farmacia de Burgos, de Cristina Martínez Zaldo, en Vibriesca, nos dicen que los estudios avalan su eficacia y los clientes vuelven confirmándolo, que eso es una cosa que nos gusta dentro de Avantia. Eficacia no solo a nivel gastrointestinal, sino que niveles de colesterol y glucosa mejoran al tomar el probiótico indicado según sus necesidades. Como veis, dentro del proyecto piloto en el cual participaron varias farmacias, esta es la opinión y la experiencia de 4 de ellas que hemos querido empezar compartiéndolo en el que han estado en el pilotaje desde el mes de septiembre hasta final de marzo y que continúan, por supuesto, dentro de este proyecto. Muchas gracias y os dejo con el doctor Ramón de Cangas. Un placer, muchísimas gracias a Central Lechera Asturiana y Avantia por invitarme a participar en este evento. Y bueno, de felicitar también por este proyecto piloto que parece pues muy interesante. En mi caso, pues voy a hablar de la microbiota y visto como una revolución en el sentido de que, bueno, la verdad que quizás todavía no llegó al conjunto de toda la población, pero la verdad es que cada vez hay más evidencia científica de que la microbiota intestinal tiene un papel fundamental en nuestra salud, tanto en prevención de patologías como patologías instauradas, etc. Y bueno, pues haremos un breve recorrido sobre este tema con algunos datos curiosos e interesantes. Hay bastante bibliografía reciente sobre muchísimos estudios sobre temas de microbiota. Pues bueno, no hay más que entrar en las bases de datos y ver que cada vez hay más publicaciones relacionadas con envejecimiento, con cáncer, con enfermedades inflamatorias, con muchísimas cosas. La verdad que cuando hablamos de microbiota intestinal, pues
podemos decir que es que en el tracto gastrointestinal de mamíferos y también de otros animales, pues existe una población bastante diversa a la que se denomina microbiota o microbioma y que tiene un papel muy importante, no solamente desde el punto de vista nutricional, que también, sino en el metabolismo, en la protección frente a ciertos patógenos, en el desarrollo y maduración del sistema inmune. Y parece que puede haber más de 1000 especies bacterianas diferentes en el tracto intestinal, además de pues, otros microorganismos. El desarrollo de esta microbiota empieza ya antes del nacimiento y la verdad es que su alteración durante la propia vida fetal, como consecuencia del parto y poco después, puede pues, tener consecuencias adversas que pueden marcarnos de por vida. Sus funciones son claras. Una función metabólica, porque la microbiota favorece la fermentación de las partes o de los alimentos no digeribles, la absorción de determinados nutrientes, de ahí su función nutricional, como aminoácidos, azúcares, vitaminas, y la síntesis de ciertos metabolitos, como algunos ácidos orgánicos, ácidos grasos de cadena corta, ciertas vitaminas. También una clara función de barrera, importante esta función de barrera en la defensa frente a microorganismos, toxinas, en la propia producción del moco protector o de la mucosidad protectora que es generada por las células del intestino. Por supuesto, en la maduración y desarrollo del sistema inmunitario intestinal, que también no deja de ser una protección frente a patógenos y que además puede tener relevancia a nivel global sobre todo nuestro organismo. Y bueno, una propia función de mantenimiento en la maduración del tubo digestivo, en el mantenimiento de la propia mucosa intestinal, en la producción del moco intestinal y también en las actividades enzimáticas de la mucosa. Pero una vez que tiene lugar el nacimiento, existen diversos factores pues, ambientales que pueden influir en la alteración de esta microbiota. Pues, por ejemplo, el hecho de que haya un parto prematuro, la modalidad de parto, que sea pues un parto normal o cesárea, el uso de antibióticos, la propia dieta, los alimentos también influyen, pues desempeñan un papel importante en la forma en la que se desarrolla esta microbiota intestinal de los bebés. Y de hecho, el hecho de que, a la redundancia, de que la propia leche humana contenga microorganismos, es probable que también tenga una función importante y que sea determinante también en la propia microbiota intestinal en el futuro. Quizás por eso es uno de los motivos por los cuales la lactancia materna, pues mantenida en el tiempo, puede suponer una serie de ventajas de salud, incluso del sistema inmune de los bebés, de los niños. Tan importante es estos microorganismos, esta microbiota intestinal, que es que el número de bacterias que tenemos en el intestino humano supera el número de células de nuestro organismo. Tanto es así que hay muchos más genes presentes en el microbioma o en la microbiota que en los propios genes humanos. Y por lo tanto, podemos decir que en realidad es una información genética que también es nuestra, porque ejerce ciertas funciones sobre nuestro organismo, en la síntesis de ciertos metabolitos que nosotros no podríamos, por ejemplo, producir y que sin embargo son determinantes en nuestra salud. Pero a pesar de tantas bacterias y de tantos genes, la verdad es que la mayor parte del microbioma se restringe principalmente a 4 filos dominantes: firmicutes, bacteroides, actinobacterias y proteobacterias, a pesar de tanta cantidad de bacterias presentes en el intestino. Y la verdad es que diversos estudios relativamente recientes han permitido identificar pues, bacterias en el meconio, en el líquido amniótico, en la placenta, y realmente parece que la colonización de la microbiota en nuestro intestino pues ya comienza en el útero. Son estudios relativamente recientes, pero además continúa durante los primeros años de vida. O sea, podemos decir que se genera una determinada microbiota en esos primeros años. Y va a depender de diversos factores, como incluso la propia dieta materna, estrés, ya comenté antes la exposición a antibióticos, el tipo de alimentación, obviamente, en cuanto a la lactancia, si es leche materna o una fórmula artificial, entre otras cosas. Y claro, cuando hablamos de bacterias, pues la inmensa mayoría de la población parece que
que suena a patógeno, porque pensamos en microbios y pensamos en patógenos, pero la verdad es que la mayor parte de los microbios intestinales proporcionan o nos benefician, proporcionan efectos beneficiosos desde el punto de vista inmunológico, desde el punto de vista de la nutrición, desde el punto de vista de la maduración del intestino después del parto y desde otro punto de vista en nuestra fisiología. Hay mucha relación entre una microbiota adecuada y pues mucho menos riesgo de tener diferentes enfermedades. Es que al fin y al cabo realizan lo que comenté antes, funciones que nosotros mismos no podemos pues llevar a cabo porque no tenemos los genes que codifican esas proteínas que ejercen esas funciones. Los genes los tienen esas bacterias. Claro, podemos ver, y hay muchos estudios publicados sobre el tema, cómo cuando hay una alteración en esta microbiota que podemos denominar disbiosis, pues se generan problemas. En general, es muy típica una respuesta inflamatoria que afecta a todo el organismo. Y esta alteración de la microbiota, esta disbiosis intestinal, puede ser debida a muchos motivos. El propio estrés, el exceso de grasa corporal, obesidad y sobrepeso, una ingesta baja de fibra y de fibra soluble, mal uso de antibióticos, un exceso de proteína animal, una baja ingesta de alimentos de origen vegetal como frutas, verduras, legumbres o cereales de grano entero. Son diversos los factores que pueden provocar esta disbiosis y al final causar problemas de salud. Pero no solamente importa el tipo de bacterias en microorganismos que esté en nuestro intestino y no solamente importa su abundancia, es decir, el número global, sino que también importa su capacidad funcional, es decir, que efectivamente tiene que haber diversidad de bacterias, que tiene que haber abundantes bacterias, pero que además estas tienen que ser funcionales, porque puede haber una diversidad adecuada y un número adecuado, pero una no funcionalidad adecuada. Y es importante su capacidad funcional porque esta funcionalidad es la que permite la producción de esos metabolitos que son los que interaccionan con nuestro sistema inmune, etcétera, pues provocando beneficios o si no se producen, pudiendo provocar algunas alteraciones, como por ejemplo cambios o alteraciones en la permeabilidad intestinal que pueden dejarnos expuestos a ciertas sustancias que pueden, por ejemplo, desencadenar cascadas autoinmunes y aumentar el riesgo de ciertas enfermedades de origen autoinmune y eso obviamente tiene sus consecuencias y cada vez más estudios sugieren que es así. Pero bueno, además la microbiota puede tener más importancia de la que en general solemos pensar. Sí, parece que esto del sistema inmune o la salud del intestino y otros aspectos, la gente poco a poco va teniéndolo claro, pero puede ir incluso más allá. Vemos cómo incluso, y hay estudios recientes que sugieren esto, incluso pudiera influir la propia microbiota en los alimentos que nosotros elegimos. Es decir, en la elección de alimentos. Esto es fácil de entender el por qué podría ser así. Bueno, está claro que, como he dicho, en el intestino conviven diferentes microorganismos. Conviven y compiten entre sí. Es un nicho ecológico en el que tienen que sobrevivir unos frente a otros y tiene que haber un equilibrio. Pues bien, como entre comillas luchan entre ellos para ocupar ese nicho ecológico, pudiera ser que compitan o que puedan provocar alteraciones y manipular alteraciones en nuestro comportamiento alimentario, en nuestra elección de alimentos, para beneficiarse esos mismos microorganismos o perjudicar a otros, a los que son sus competidores. Y en ese sentido, puede provocar o jugar con la aptitud del anfitrión, es decir, de nosotros mismos. Y entendemos la aptitud como la capacidad de una persona para realizar adecuadamente cierta actividad, función o servicio. En este caso, lo estamos aplicando, ya lo he dicho, a las elecciones alimentarias. Claro, puede ocurrir que ciertos microorganismos nos generen antojos de alimentos. Nos generan esos antojos para que consumamos ciertos alimentos en los que ellos están especializados y que a ellos les vienen bien, o incluso otros alimentos que a ellos no les vienen mal, pero a sus competidores sí, y de esa forma se benefician para ocupar ese nicho ecológico frente a sus competidores. Pero también puede ocurrir que provoca disforia. La disforia es una sensación o una emoción desagradable o molesta, como tristeza, inquietud, estado de ánimo depresivo, ansiedad,
es lo contrario a la euforia, obviamente. Pues ese estado de disforia puede acabar llevándonos a elegir ciertos alimentos que provoquen una mejora del estado físico. Entonces, es algo curioso. Ya digo que hay estudios que sugieren esto y que hipotetizan cómo esto puede ser. Incluso se han propuesto ciertos mecanismos de acción sobre cómo se pudiera modificar nuestro comportamiento alimentario. Podrían hacerlo a través de las vías de recompensa y saciedad, mediante la producción de ciertas toxinas que podrían alterar nuestro estado de ánimo, euforia, disforia, o alterando los receptores, incluso los gustativos, haciendo que nos guste más una cosa u otra. Mediante también actuación sobre el propio nervio vago, porque no hay que olvidar el eje neural entre el intestino y el cerebro y la importancia que tiene el propio nervio vago. Esto se complica todavía más o podemos hacerlo todavía más difícil de estudiar cuando comprobamos cómo hace unos 4 o 5 años se descubrió que hay una microbiota cerebral descubierta por casualidad en primates cuando se hacían ciertos estudios sobre el VIH. Pues bien, esta microbiota cerebral va a depender de la propia microbiota intestinal. Y de alguna forma, esta microbiota cerebral también pudiera influir en nuestro comportamiento. Ya no hablo solamente a nivel de elecciones alimentarias, sino incluso se ha relacionado alteraciones de la microbiota cerebral con más riesgo de ciertas patologías como la depresión, por ejemplo. Bien, ocurre que esta microbiota pues, cerebral puede llegar o atravesar la barrera hematocefálica, llegando hasta ahí desde la propia microbiota intestinal gracias a los macrófagos. Por eso una incide en la otra, es decir, la microbiota intestinal parece que influye en la propia microbiota del cerebro. Pero es que estas bacterias presentes en el cerebro, ya lo he dicho, no son neutras. De alguna forma provocan o interaccionan con las neuronas y pudieran favorecer, esto no es sabido obviamente, pero sí estudios in vitro sugieren que pudiera influir en la creación o favorecer la creación de redes neuronales. Y por eso se han relacionado alteraciones en estos microorganismos presentes en el cerebro con más riesgo de enfermedades como depresión, pero otras como Parkinson, Alzheimer. Y esto es algo muy a tener en cuenta, tanto que incluso algunos autores incluso hablan ya de psicobióticos. De hecho, también se puede proponer, algunos autores aventurado ya a proponer que si somos pocos los mamíferos, el humano y algunos primates, el resto no, que tienen bacterias en el cerebro, pudiera ocurrir que de alguna forma esto jugó un papel importante en la evolución, ya que de alguna forma estas bacterias interaccionan con las neuronas generando redes neuronales. Entonces, bueno, es una hipótesis sugerente. De hecho, hay un determinado gen que juega su importancia en la evolución, o que ha jugado su importancia en la evolución del cerebro humano y que es curiosamente puede ser modulado por probióticos. Por lo tanto, es un campo pues bastante interesante y sugerente. Por eso, ya lo comenté, algunos autores utilizan ya el término psicobiótico, que no son otra cosa que probióticos que al ser ingeridos pueden provocar mejoras en ciertas enfermedades psiquiátricas o otras patologías relacionadas con el cerebro. También hay que tener en cuenta que un 90% de la serotonina que nuestro organismo produce, pues se produce en el intestino junto a la microbiota. Y es que algunas bacterias producen ciertos metabolitos o moléculas que hacen que las células del intestino, pues a su vez sean capaces de producir serotonina. Por eso algunos autores sugieren, repito, pues que estas alteraciones que a veces pueden tener lugar pudieran ser pues moduladas en positivo con el uso de probióticos, psicobióticos, bueno, probióticos. Lo que es verdad que desde el punto de vista de la microbiota cerebral y sus efectos todavía queda bastante por investigar, pero bueno, ya se ha abierto la sandía, por así podemos decirlo. Un claro ejemplo de la importancia de la microbiota intestinal en patologías serias, pues es el caso, por ejemplo, de la enfermedad de Parkinson. Esta enfermedad, el sistema entérico y los nervios parasimpáticos están entre las estructuras nerviosas que más tempranamente son alteradas por la acumulación de esa famosa o conocida proteína alfa-sinucleína. Entonces,
se ha propuesto que quizás los daños que tienen lugar en el cerebro inicialmente se originen en el intestino, acabando finalmente provocando esos daños motores a nivel cerebral con los síntomas típicos del Parkinson. Y esto se ha sugerido también porque es que es curioso, pero los pacientes de Parkinson, muchos años antes de que sean diagnosticados, suelen padecer periodos o síntomas como estreñimiento, y un estreñimiento además resistente, es decir, muy difícil de tratar. Esto es muy frecuente. Por eso puede ocurrir que quizás esté habiendo un daño a nivel intestinal años antes de que lleguen los típicos daños motores que acaban generando el temblor y todas esas cosas que son típicas con el Parkinson. Y en este sentido se ha hipotetizado que quizás la microbiota pueda influir en el sentido de que a lo mejor los daños que tienen lugar en los nervios del intestino, el sistema nervioso entérico, el nervio vago, pudieran derivarse por alteraciones de la microbiota. ¿Por qué? Porque son diversos los estudios donde se observa que en los pacientes con enfermedad de Parkinson hay una alteración concreta en la microbiota. Entonces, esto es real. Lo que ocurre es que también, como pasa a veces, no sabemos si es causa o efecto. ¿Esta alteración acaba provocando o es un riesgo para que se desencadene la enfermedad de Parkinson, o como consecuencia del Parkinson hay esa alteración? En cualquier caso, sea una cosa u otra, también nos serviría como marcador, porque si años antes de los síntomas característicos hay esa alteración en la microbiota, pues podría ser un marcador del riesgo de la enfermedad, de alguna forma. En ese caso, como otras enfermedades, la microbiota se puede utilizar como marcador también. Bien, también respecto al sobrepeso y obesidad habría algo que decir en relación con la microbiota. Son diversos los estudios que sugieren que tener una determinada microbiota, unas determinadas alteraciones en nuestra microbiota, aumenta el riesgo de padecer sobrepeso y obesidad. Pero también, una vez más, puede ser causa o efecto. ¿Ocurre que como consecuencia de esas alteraciones aumenta el riesgo de sobrepeso y obesidad? ¿O es que las personas obesas y con sobrepeso comen diferente, entre comillas, peor, y eso provoca una alteración de la microbiota? Bueno, hay hipótesis y estudios para avalar una cosa u otra. Parece que un poco de ambas cosas. Parece que es cierto, o sea, cuando se han hecho estudios en los que se trabajó con roedores, en estos temas, se vio que de alguna forma sí es cierto que hay cierta influencia, porque la implantación de la microbiota de ratones delgados a ratones obesos, pues puede ser una ayuda a la pérdida de peso. Ahora, una cosa es que sea un factor y otra cosa es que sea el factor en mayúsculas. Se vio que sí había cierta influencia, pero esta pérdida de peso con esta alteración con esta implantación, mejor dicho, de la microbiota, tenía lugar cuando estos roedores seguían dietas normocalóricas o hipocalóricas. Es decir, si había un exceso de kilocalorías, daba igual que hubiera una microbiota otra en este sentido. Esto quiere decir que sí, efectivamente es un factor, como repito, pero no el factor, lo cual tiene sentido, porque la obesidad y sobrepeso, la obesidad es una enfermedad multifactorial, son diversos los factores que influyen. Bien, pero también es verdad que muchos autores han sido críticos, porque estos estudios en roedores eran hechos en ratones sin gérmenes. Ya de por sí los ratones sin gérmenes no representan un estado natural, y hay alteraciones precisamente porque la microbiota es importante, por lo tanto puede que no representen la realidad. Ahora, además, otra cosa, cuando se han hecho estudios con ratones en los que sí había microbiota, hay que tener en cuenta que la microbiota de roedores poco tiene que ver con la de humanos. Ahora, cuando se han hecho estudios en humanos, sí se ha visto que de alguna forma sí que se puede ver cómo parece que sí es un factor. La mayor parte de los estudios son observacionales, es verdad, pero bueno, de alguna forma sí que tiene cierta influencia, y una vez más pues vemos cómo la alteración en la microbiota puede influir en una patología, en una alteración fisiológica de nuestro organismo, y refuerza su importancia. La esteatosis hepática no alcohólica y las bacterias, pues otra cosa curiosa. Hay personas que tienen la típica esteatosis hepática de personas alcohólicas, pero que manifiestan y que dicen, y que realmente es así, que ni consumen ni han consumido alcohol, pero el daño está ahí. Es curioso porque hay estudios
donde se ha visto que en algunos casos la microbiota intestinal puede influir y provocar este caso, este problema. Y es que hay una bacteria concreta que puede producir alcohol en el intestino y como consecuencia de esa producción de alcohol en el intestino y su absorción a través de la mucosa, su presencia en la sangre y finalmente su metabolización en el hígado puede acabar provocando un daño como si la persona bebiera alcohol. Es curioso y está descrito en la bibliografía. Y además, cuando se han hecho estudios, se ha visto que trasplantes fecales o la aplicación de ciertas bacterias pueden corregir este problema. Vemos de nuevo cómo el impacto de la microbiota o su alteración puede ser importante en nuestro organismo y además en cosas serias e importantes. También en el rendimiento deportivo. Ya hace un cierto tiempo que se sabe que los deportistas de élite pues tienen una microbiota pues diferente a otras personas, ¿no? De nuevo podemos pensar si es causa-efecto, pero en cualquier caso, en ratones de laboratorio se ha visto que sí que hay una importancia, según la abundancia de unas bacterias u otras en nuestro intestino, en cuanto al rendimiento, hasta un 13% de rendimiento físico en roedores, pero también se han visto estudios en humanos y es un campo que se está investigando también recientemente. Claro, por eso nos interesa mantener una microbiota intestinal adecuada y correcta. Y son diversos y numerosos los estudios en los que se ha visto que la dieta influye en la salud del individuo. Y que además, concretamente, una dieta rica en alimentos de origen vegetal y en alimentos reales y de verdad, en donde no haya muchos ultraprocesados, ofrece una serie de beneficios en la salud del individuo y en su bienestar, no solamente de forma directa por esas sustancias bioactivas, nutrientes, etcétera, sino por su pues influencia en la microbiota, que a su vez tiene influencia en muchos aspectos relacionados con nuestra salud. Por lo tanto, sí que es importante mantener una dieta adecuada para ello. Pues se ha visto en adultos que las dietas muy ricas en frutas, verduras, legumbres, cereales grano entero, frutos secos, leches fermentadas, que son muy interesantes, especias, hierbas aromáticas, cacao puro, bueno, una serie de elementos ricos en sustancias bioactivas, en ácidos grasos omega 3 de cadena larga o cadena corta, bueno, diferentes alimentos que además tienen en común que son alimentos reales y de verdad y no ultraprocesados, y además un bajo o un moderado consumo de carne se asocia con una microbiota diversa, con una abundancia de ciertas bacterias que son más interesantes y con una pues elevada funcionalidad de estas. Por lo tanto, más vegetales y menos animales con salvedad, sabiendo que eso no quiere decir exclusión, sino moderación, pues es interesante que al fin y al cabo no deja de ser el patrón mediterráneo. Que, por cierto, hay diversos estudios que muestran cómo el patrón mediterráneo es uno de los patrones preferibles desde el punto de vista del cuidado de nuestra microbiota. Quizás por ello se relacione, aparte de por otros aspectos, con un mejor estado de salud general de nuestro organismo, con menos riesgo de muchas enfermedades. Bien, está claro que el efecto de los microorganismos sobre nuestra salud va muchísimo más allá del intestino. Va o se relaciona con pues envejecimiento y por tanto con menor riesgo de ciertos tipos de cáncer, con el síndrome de intestino irritable, con muchas enfermedades de origen autoinmune, con la inmunidad, con la diabetes tipo 2, etcétera, incluso. Es un campo interesante, por lo tanto, a estudiar la forma de modificar nuestra microbiota con la dieta. Cada vez hay más estudios, pero también con los probióticos. De esto, pues ya Laura hablará ahora con detenimiento o profundidad. También otra opción, pues son los trasplantes, otra opción también que se ha utilizado en ciertos casos puntuales. Hace poco estaba leyendo yo un estudio donde una niña española resistente a los antibióticos que estaba siendo tratada, o sea que tenía bacterias que generaban una diarrea resistente a antibióticos y que no mejoraba, pues pudo curar su enfermedad gracias a un trasplante fecal y pudo modificar esa microbiota y desplazar a esa bacteria que era la que estaba generando esa diarrea. Por lo tanto, vemos cómo cada vez se abre más campo en todo esto. Y sin más, pues muchísimas gracias y doy paso a Laura.
Buenas tardes a todos. Por supuesto, agradecer a Avantia y a Vidafarma la confianza en nuestro proyecto, que ahora veremos con profundidad. Y, por supuesto, Ramón, darte la enhorabuena una vez más por tu excelente ponencia, como siempre. Sin más, paso a compartir y vamos viendo el proyecto, lo que nosotros desde el Instituto Central Lechera Asturiana ofrecemos hoy en día. Bajo nuestra marca 39ITU. El nombre del proyecto viene por los 39 billones de bacterias que tenemos en nuestra microbiota, como ha estado ahora contándonos Ramón más en profundidad. Y lo que actualmente nosotros ofrecemos sería un test de microbioma, ¿vale? Que veremos a mayor profundidad, y nuestras 5 soluciones bioactivas enfocadas acá a nuestras 6 dianas de salud seleccionadas, ¿de acuerdo? Por adentrarnos un poquito en lo que, y de la mano de lo que venía contando Ramón ahora últimamente para mejorar esa microbiota, ¿no? Por un lado tenemos los prebióticos, ¿vale? Que serían los ingredientes alimentarios que al ser fermentados de manera selectiva producen cambios específicos en la composición y actividad de la microbiota intestinal, ¿no? Confiriendo beneficios a la salud, es decir, el alimento para nuestras bacterias, para esos probióticos. Y por otro lado, los probióticos, que es lo que profundizaremos con nuestros productos, son esos microorganismos vivos que tienen un efecto beneficioso sobre la salud cuando los ingerimos en cantidades adecuadas, y esta es la definición de la Organización Mundial de la Salud. En este caso, los probióticos, las condiciones que tienen que cumplir para, evidentemente, las bacterias, para ser consideradas como probióticos, han de ser de procedencia humana, evidentemente no poseer patogenicidad, supervivencia a su paso por el intestino, resistencia proteolítica, que sea estable a ácidos y a bilis, viabilidad y estabilidad al llegar al lugar de acción, el intestino, es decir, que supervivan en ese ecosistema intestinal, en nuestra microbiota, esa capacidad para adherirse a la superficie de las mucosas y prevenir la colonización de bacterias patógenas, ¿vale? Y adhesión de esos microorganismos, que tengan efectos positivos sobre la salud humana, evidentemente comprobados de manera científica, y que sean capaces para ser preparados de forma viable durante su utilización, almacenamiento y a gran escala, es decir, que contengan esas propiedades tecnológicas necesarias, obviamente, para formular este tipo de productos. Bien, en nuestro proyecto 39ITU, como comentamos, ofrecemos el test y las soluciones activas. Por una parte, el test de microbioma lo que se hace es, mediante una muestra sencillita de heces, analizamos el ADN, ¿vale?, de las bacterias presentes en la misma para detectar los microorganismos y así de esta manera detectar posibles alteraciones relacionadas con nuestras 6 dianas de salud, ¿vale? Según los resultados obtenidos del test, que en este caso en cada persona individualizada evidentemente se compara con una muestra de población control sana, es decir, con una microbiota sana, se establecerían los resultados. ¿Qué ofrecemos como resultados de nuestro test? En una primera instancia se indica la diversidad bacteriana de cada persona en concreto que se haga el análisis, ¿vale? Esa diversidad bacteriana es un parámetro que cuantifica el número de especies bacterianas diferentes encontradas en nuestro intestino. En general, como sabéis, una diversidad bacteriana alta está asociada de manera positiva con nuestro estado de salud. Es decir, una diversidad alta es un indicador de buena salud, ¿vale? Entre normal y alta estaría considerado como presencia positiva de diversidad bacteriana. Además, como segundo tipo de resultados, indicamos la distribución de los grupos de bacterias que antes nos comentaba el doctor. Normalmente los más abundantes son los bacteroidetes y los firmicutes, pero no por ello el resto dejan de ser importantes, obviamente. Con lo cual también se da el indicador de cómo se encuentra ese rango de distribución entre estos grupos de bacterias y, en este caso, cómo se dividen. Y luego lo importante o el objetivo fundamental de nuestro test es aportar esa información en cuanto a si existen alteraciones relacionadas con las dianas de salud seleccionadas, ¿vale? Nuestras dianas son colesterol, glucosa, disconfort digestivo, disconfort intestinal, inmunidad, irregularidad intestinal o estreñimiento. Evidentemente, antes de diseñar nuestro test hay un estudio previo de la presencia en cuanto a bacterias relacionadas con cada una de estas dianas de salud, ¿vale? Evidentemente, como sabéis, hay bacterias que su efecto es positivo en la salud y otras que todo lo contrario, es decir, que su presencia suma un efecto negativo en la salud de la misma.
Entonces, en cada diana de salud se ha visto que hay determinadas bacterias que juegan papel importante, se compara con cómo debería estar en una comparación con una muestra control sana y a partir de ahí se establecen los resultados. Consideramos dianas de salud afectadas en cuanto están más de un 25% de alteración, es decir, cuando la presencia de bacterias, tanto si tienen que estar como no están o no, y en ese caso, pues a partir de un 25% la diana de salud estaría afectada. Bien, aunque existan más de 3 dianas afectadas, nosotros siempre priorizamos 2 de las mismas por de mayor presencia o mayor grado de afección y a partir de ahí se podría hacer una recomendación de lo que son nuestros productos que ahora profundizaremos, ¿de acuerdo? Es cierto que se puede incluso hacer la nutrición de precisión en el sentido que si aparecen 2 dianas afectadas podría hacer el consumo de 2 productos al mismo tiempo. Vale, ahora en cuanto a nuestros productos, que son 6, enfocados cada uno a cada diana de salud, ¿vale? Todos y cada uno de ellos están formulados de la misma manera. En una primera instancia contienen un probiótico específico, cada producto contiene una cepa específica, realmente porque se ha visto que además de su efecto como probiótico, de esa capacidad evidentemente de esa acción como cepa probiótica, contiene además beneficios sobre cada diana de salud. Y además están combinados de manera simultánea con ingredientes activos, con que son extractos con actividad avalada científicamente, con estudios clínicos específicos también sobre esa diana de salud. ¿De acuerdo? Todos y cada uno de ellos contienen la bibliografía necesaria que avala efectivamente su eficacia. Bien, nuestros productos son productos en polvo que vienen en un stick como el que podéis ver en la fotografía o en el dibujo de 15 gramos de producto, ¿vale? Debemos reconstituirlo en agua, es un yogur líquido sabor fresa con textura y con sabor a yogur, ¿vale? Como podéis comprobar en el dibujo sería un poco este aspecto. Menos de 50 kilocalorías por ración, alto contenido en proteína porque es a partir de leche en polvo y como sabéis la leche contiene proteína de alto valor biológico con los aminoácidos esenciales además. Ninguno de ellos lleva azúcar añadido, aspecto a destacar. La leche es desnatada, con lo cual no contienen materia grasa, ¿de acuerdo? Todos también son productos sin lactosa, a excepción del producto encaminado a control de glucosa, que es producto que no está deslactosado, y todos y cada uno de ellos contienen ashwagandha, que como sabéis es un adaptógeno que lo que hace es ayudar al organismo a mantenerse estable frente al estrés diario o cotidiano de nuestro día a día. Bien, vamos a empezar uno a uno para ir viendo los ingredientes de cada uno y ver los posibles pacientes diana para que podáis ver exactamente su público, ¿no? Su público directo que podríamos enfocar el producto. El primer producto es el encaminado a la diana control de glucosa. Se denomina Glucopro y en cuanto a los ingredientes contiene Bifidobacterium lactis, ¿vale? Que bueno, evidentemente se ha comprobado que es capaz de reducir y de mejorar los biomarcadores del metabolismo de la glucosa, tanto en ayunas como postprandial y el valor de resistencia a la insulina, ¿vale? Además, como ingredientes activos, contiene picolinato de cromo, resveratrol y pinitol. El picolinato de cromo reduce el aumento de peso corporal, mejora la distribución de la grasa, el control glucémico y es capaz de aumentar esa sensibilidad a la insulina. El resveratrol, por su parte, aparte de antioxidante, también ayuda a mantener los niveles de glucosa estables, tanto en ayunas como postprandial, y reduce la resistencia a la insulina en sujetos con diabetes. Y además ayuda a la mejora de los parámetros cardiovasculares. Y por último, también contiene pinitol, que aumenta la absorción de la glucosa disminuyendo sus niveles en sangre con un efecto similar al de la insulina. Es decir, como veis, todos tienen su efecto sobre este metabolismo de glucosa y actuarían de manera sinérgica frente a esa patología o posible presencia de esta afección. ¿A qué pacientes podemos recomendar el producto? Porque, bueno, sí es cierto que podemos hacernos el test y realmente comprobar si existe diana y hacer la recomendación, pero también podemos recomendar el producto directamente sin pasar previamente por el test. Es decir, son dos servicios que pueden ser complementarios, pero a la vez también podrían ser independientes. Entonces, si no nos hemos hecho el test, podemos recomendar el producto directamente a aquellas personas que tengan niveles de glucosa ligeramente alterados y no estén medicados con antidiabéticos orales.
en tratamientos con fármacos que puedan como efecto secundario aumentar la presencia de glucosa en sangre, y personas con sobrepeso, personas que realizan dieta para reducirlo, porque este probiótico también se ha visto que que cuenta con efectos beneficiosos sobre la reducción del peso. Siguiente producto es el encaminado a reducir el colesterol, se denomina Colespro y contiene como cepa probiótica el Lactobacillus plantarum y como ingredientes activos esteroles vegetales, ácidos grasos omega 3 y vitamina E. El Lactobacillus plantarum actúa a nivel de hígado en el sentido de que reduciría el colesterol, ya que, como sabéis, el hígado sintetiza sales biliares. La presencia de esta cepa en microbiota va a hacer que se requiera una mayor cantidad de sales biliares para la digestión. Consecuentemente, el hígado va a tener que sintetizar un mayor número de las mismas, captando más colesterol sanguíneo y reduciéndolo de esta manera. Por su parte, los esteroles vegetales, como sabéis, compiten con el colesterol para ser captados por el receptor del mismo y ser excretado, en este caso, el colesterol para reducirlo de esta manera en sangre. Los ácidos grasos omega 3 que disminuyen el colesterol plasmático y la concentración también de triglicéridos, reduciendo el nivel de colesterol también total. Y por otro lado, también contienen vitamina E como antioxidante que protege frente al daño oxidativo de los componentes celulares y ejerce una acción antioxidante sobre el colesterol LDL oxidado. ¿A qué pacientes podemos recomendar el producto directamente? Pues aquellos que presenten niveles de colesterol ligeramente alterados y no están medicados con fármacos para la hipercolesterolemia. Tratamientos con mayor necesidad de reducir el nivel de colesterol en sangre y que no es suficiente con el tratamiento actual. Niveles altos de triglicéridos en sangre y mayor riesgo cardiovascular que pueda ser presente en determinadas personas, pues podríamos directamente recomendar el producto. El siguiente es el encaminado a mejorar el disconfort intestinal, se denomina prointestino y contiene Bifidobacterium longum, aparte de extractos de flores de lavanda, glutamina y ácidos grasos omega 3. Esta cepa probiótica, además de su efecto probiótico, como todos y cada uno de ellos en los presentes productos, además se ha visto que protege al organismo frente a la respuesta inflamatoria intestinal. Pacientes que puedan disponer de estos síntomas relacionados con ese disconfort intestinal suelen tener niveles de inflamación elevados, con lo cual podría ser una ayuda para reducir esta inflamación y de alguna manera mejorar esa presencia de síntomas clínicos. Por otro lado, contiene extractos de flores de lavanda que mejoran el confort digestivo en casos de estrés, que también suele estar muy relacionado con esta posible presencia de estos síntomas. Además, también contiene glutamina, que sabéis que es un aminoácido, un sustrato energético para las mucosas del intestino. Protege frente a la respuesta inflamatoria al reducir esa producción de proteínas y agentes que inducen esa inflamación. Y por último, también comparte con el producto de encaminado a colesterol, ácidos grasos omega 3, ya que participan en vías metabólicas que tienen como producto final los agentes antiinflamatorios, es decir, reducirían esa respuesta inflamatoria mejorando la composición y diversidad también de la microbiota intestinal. ¿A quién recomendar el producto directamente en farmacia, cliente-paciente? Pues a posibles pacientes podrían ser personas que presenten síntomas y signos de dolor abdominal, hinchazón y distensión, anomalías en el hábito evacuatorio, es decir, que combinen periodos de estreñimiento con diarrea, y aquellas personas que también puedan tener intolerancia al gluten. Esta cepa probiótica se ha visto que es capaz de degradar pequeñas partes cuando se consume, evidentemente de manera accidental. Podría ser como una parte de protección frente a esa situación. El siguiente producto es Profibra, que está encaminado a mejorar y regular el tránsito intestinal, es decir, directamente a personas que presenten estreñimiento. El producto es muy sencillito porque en este caso simplemente contiene la cepa probiótica más una fibra, pero no por ello menos efectivo, ni mucho menos. Esta cepa se ha visto que mejora la composición de la microbiota y actúa frente al estreñimiento, ya que disminuye los tiempos de tránsito en el tracto intestinal. Y por otro lado contiene Fibersol 2, que es una fibra soluble, altamente resistente a la digestión, se fermenta muy lentamente, aspecto importante y destacado porque, bueno, sí es cierto que existen diferentes productos que bueno, encaminados a mejorar esta situación de estreñimiento que pueden
provocar diversos síntomas y malestar en cuanto a gases, y en este caso esa parte sería evitada por la fermentación lenta. Un solo sobre ya aportaría el 40% de la cantidad diaria recomendada de fibra. Y en este caso, pues la efectividad está ahí, ¿no? Los posibles pacientes dianas son aquellos con estreñimiento crónico u ocasional. Embarazadas con estreñimiento también podríamos recomendarle el producto. Con otros tratamientos farmacológicos, como puede ser un suplemento de hierro que puede provocar estreñimiento, u otros que también lo provocarían, se lo podríamos recomendar. Y la toma de laxantes de manera generalizada, y como sabéis también puede arrastrar toda esa microbiota, sería una buena opción para cambiarle al paciente, de manera que podríamos, por un lado, seguir teniendo esos resultados en cuanto a hábito evacuatorio y, por otro lado, restaurar esa microbiota intestinal tan importante mantenerla equilibrada. Luego, el siguiente producto sería Proinmuno, que es el encaminado a mejorar nuestras defensas. Como cepa probiótica contiene Bifidobacterium lactis BL04TM, que reduce la incidencia de síntomas de enfermedades de tracto respiratorio y favorece un menor uso de antibióticos en cuanto a esta posible patología. Ayuda a mantener las defensas naturales de nuestro sistema inmune, y como ingredientes activos contiene extracto de salvia y equinacia, que contribuyen a mantener las defensas naturales de nuestro organismo. Y por último, también un complejo vitamínico y mineral que, como sabéis, regulan esa respuesta inmunitaria del organismo frente a posibles ataques externos, y también ayuda a reforzar el mismo. ¿A qué posibles pacientes podemos recomendar el producto directamente? Pues aquellos que presenten resfriados de manera común, o sea, que los presenten de manera frecuente, 2 o más cuadros de catarros en un mismo año, necesidad recurrente de antibióticos para tratar infecciones también podrían consumirlo. Incluso el producto podría recomendarse en aquellos pacientes en general que lleven un uso de antibiótico, combinar el consumo del probiótico con el objetivo de disminuir ese posible barrido de microbiota intestinal que pueden ocasionar el consumo de antibióticos. Y por último, sería el producto encaminado a mejorar el disconfort digestivo, denominado Gastric Pro. En cuanto a cepa probiótica, contiene Lactobacillus acidophilus, y en cuanto a ingredientes activos, bromelaína, extracto de manzanilla, hinojo y menta y lactasa. El Lactobacillus acidophilus se caracteriza por su actividad lactasa. Se ha comprobado científicamente en niños que tenían intolerancia a la lactosa consumiendo leche tradicional, un grupo de la leche tradicional combinada con el probiótico y el otro grupo de leche tradicional sin probiótico. En este caso, se ha visto que tras la ingesta del probiótico se ve como los síntomas presentes en los niños con intolerancia a la lactosa se ven disminuidos tras la ingesta del producto, con lo cual en ese caso también mejoraríamos el confort digestivo. Por otro lado, contiene 2 enzimas. Por un lado es la bromelaína, procedente del tallo de la piña, que lo que hace es ayudar a esa digestión de las proteínas. Y por otro lado, la otra enzima es la lactasa, que como sabéis es la encargada de descomponer la lactosa en sus 2 azúcares sencillos para esa digestión de la misma. Y por último, contiene extracto de manzanilla, hinojo y menta, que aporta propiedades carminativas y antiespasmódicas por su uso tradicional también en cuanto a mejora de estos posibles síntomas. ¿A qué paciente recomendar el producto? Pues aquellos que presenten acidez y reflujo de manera simultánea, de manera incluso común, flatulencia o con tratamientos para los gases, y pacientes con reflujo o acidez a causa de su medicación, es decir, aquellos que presenten diversas dificultades en cuanto a digestiones y que realmente tengan esos síntomas de malestar general, de gases, de dolor, incluso reflujo, podríamos recomendar el producto directamente. Hasta aquí nuestra aportación. Comentaros que la posología de los productos sería de mínimo 1 mes de tratamiento, incluso hasta 3 podríamos combinarlo, y después incluso se podría mantener en el tiempo, pero siempre con periodos de descanso, obviamente individualizando al paciente en cuanto a síntomas que tenga, evidentemente el notar esa mejoría en el sentido de cómo vaya cada una de las personas. Y en este caso sí que comentaros que la edad de tratamiento a partir de la cual se podría consumir serían los 16 años, ¿vale? A vuestra disposición, por supuesto, para cualquier pregunta que tengáis a mayores. Y ahora mismo os dejo con mi compañera Teresa para que os cuente también un poquito de la implantación en las farmacias. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura.
Bueno, pues saludos, soy Teresa, soy delegada comercial de 39 en el Instituto de Central Lechera Asturiana para la Nutrición Personalizada, ¿vale? Antes de nada agradeceros el haber llegado hasta aquí, que ya imagino que estaréis todos pensando en volver al trabajo, ¿no? Así que os animo a que, bueno, pues mientras yo sigo hablando, vayáis escribiendo sobre el chat, que ya he visto que lo ha abierto Sandra, vuestras preguntas, ¿vale? Tanto acerca del producto como de la microbiota para el doctor Ramón, lo que os vayan surgiendo, ¿vale? Bueno, yo más que nada saludaros, ponerme un poco a disposición para resolver cualquier duda acerca de lo que es la implantación del producto en la farmacia, ¿vale? Sandra y Maribel nos podrían poner en contacto. Y bueno, deciros que la idea con este proyecto de Central Lechera Asturiana es proveer a las farmacias de herramientas y de conocimientos, ¿no? Que os permitan pues desarrollar servicios personalizados para vuestros pacientes, ¿vale? Y bueno, que podáis ofrecer tratamientos individualizados, ¿no? Que al final es un poco lo que van buscando, creemos, a las farmacias, ¿no? Y bueno, por supuesto, un producto que, como decía María Teresa Morán, que creo que está por aquí conectada, pues está rico, ¿no? Es una propuesta que yo creo que es diferente, innovadora en la farmacia. Así que bueno, sin querer entretenerme mucho más, veo que hay alguna pregunta bueno, para Laura, que si los productos tienen gluten. Gracias por las preguntas y gracias, Tere. No, en este caso los productos son todos exentos de gluten, con lo cual perfectamente pueden ser consumidos por personas que presenten intolerancia o que no puedan consumir gluten. Bueno, yo añadir por lo que comentaba, que como decía, ofrecemos el servicio de análisis de la microbiota, ¿vale? Y los productos son dos cosas, digamos, pues complementarias o individuales, ¿vale? Hay farmacias en las que ya estamos implantando el servicio de análisis de la microbiota, hay otras pues que se decantan antes por el producto y bueno, pues en cada caso pues vemos, hablamos con cada farmacéutico y de qué manera pues podemos implantar el proyecto, ¿vale? Se animen a preguntar si tienen alguna cuestión, algo que no les haya quedado claro. Y bueno, mientras tanto, yo quería daros las gracias a todos, a todos los asistentes y a Central Lechera Asturiana por contar con Vida Farma y por confiar en Avantia para este proyecto. Y lo dicho, tenéis nuestro contacto a vuestra disposición para hacernos las preguntas que queráis, que os surjan ahora o más adelante, y nosotros se la haremos llegar a Central Lechera Asturiana. Bueno, mira, aquí hay una pregunta. La posología no me ha quedado clara. Perdón. Pues no, pues a lo mejor no me he explicado del todo bien, pediros disculpas. Sí, es cierto además que me ha quedado en el tintero que es un sobrecito al día, ¿vale? Un sobrecito al día durante mínimo un mes de tratamiento, sobre todo por la implantación de probiótico. Es cierto que podríamos ver beneficios antes por los ingredientes activos que tienen capacidad más rápida, por así decirlo, que los probióticos en cuanto a los efectos sobre la diana de salud, pero por eso mínimo un mes de tratamiento, podríamos alargarlo hasta los 3 meses, ¿vale? Y ahí sí que si queremos mantenerlo más en el tiempo, hacer periodos de descanso de unos 2 meses en el medio, ¿vale? Si no me he vuelto a quedar claro, por supuesto, hacer de nuevo las preguntas. Y lo que ha comentado Sandra, que tenéis por medio de ellas, podéis hacernos llegar las cuestiones necesarias que puedan surgir ahora o una vez que asimiléis toda la información, que además somos conscientes que es mucho. A ver, Sandra, Mira, otra apareció cuando nos despedimos. Una pregunta, sí. Vale, sobre pedido inicial y demás, comentaros que, bueno, el objetivo del proyecto desde el inicio es que triunfe con vosotros en la farmacia, ¿vale? O sea, que no exigimos un pedido inicial para nada importante, ¿no? De hecho, bueno, sabéis que podéis adquirir tanto el test como los productos a través de Vida Farma,
¿vale? Y además, bueno, en las farmacias Avantia tenéis unas condiciones especiales, pero bueno, en caso de querer hacer algo un poquito más grande, deciros que, bueno, siempre hablamos de unas 24 unidades para implantar, ¿vale? Que al final viene a ser el tratamiento de un mes para 8 pacientes, o sea que lo que queremos es ir creciendo, perdón, de forma sostenible en la farmacia, que no tengáis pues ningún tipo de presión, ¿no? Y que realmente esté porque confiéis en esto. En cuanto al PVP del producto, el tratamiento de 10 días es de unos 19,95 euros, PVP recomendado, ¿vale? Es a lo que se está vendiendo ahora mismo en farmacias. Estaremos a vuestra disposición pues con los estudios y con los desarrollos que vamos haciendo, ¿vale? Bueno, para ayudar un poco a la especialización de la farmacia en lo que se conoce ahora como universo microbiota, ¿no? Que está tan al día y que, bueno, que creemos sobre todo que es algo que da mucho valor porque ayuda en muchas ocasiones a prevenir, ¿no? Ya no estamos tanto en el momento de curar una enfermedad, una patología, sino en el momento de ayudar a prevenirla, ¿no? Y bueno, yo creo que es algo a valorar. Mira, son las 5 en punto, estamos en tiempo y forma. Como dice Ana, que gracias, que ha quedado todo muy claro. Y lo dicho, cualquier duda que tengáis, si queréis que os llamemos, que nos pongamos en contacto con vosotros o que alguien de Central Lechera Asturiana os llame, os cuente el proyecto, pues a vuestra disposición. Muchísimas gracias a los tres y nos vemos muy pronto. Gracias a vosotros, chicas. Buenas tardes a todos. Adiós.